Saludos amigos, gracias por estar en sintonía con tu canal 74 de Claro, en tu programa Vertical. Como todos los martes, estoy con ustedes para comentar noticias e informaciones de relevancia. En los controles tenemos a Arsenio Valdés y vamos a dar inicio a un comentario que parece ser el plato fuerte en esta semana, gracias a la entrevista que concediera el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, a la comunicadora Yagna Tavares. Debo comenzar diciendo que si bien es cierto que el presidente manejó de acuerdo a lo que él quería decir o no esta entrevista, que ha dado realmente de qué hablar, porque temas que para el país son de suma importancia, como es el caso de la corrupción, como son los sobornos de Odebrecht, como es el caso de Punta Catalina, pues realmente no estuvieron presentes en esta entrevista. Y me causó casi gracia cuando Yagna dice que ella fue a hacer una entrevista sorpresa, cuando todos sabemos que eso, además de que es imposible, quizás era una ironía de hablar también de las famosas visitas sorpresas del presidente, que todos sabemos que no son de sorpresa. A veces usamos términos, usamos nombres que llaman la atención, que venden a nivel de mercado. Y hay que destacar que el PLD, no solo Danilo Medina, el PLD como partido ha hecho de la publicidad, ha hecho del mercadeo su fuerte. Y los otros partidos que quieran llegar al poder, pues simplemente tienen que imitar a los que están en el poder y los que se han mantenido. Porque cuando tú quieres algo y tú ves una persona que tiene éxito haciendo eso, pues debe preguntarle qué hicieron para lograrlo. A veces ser tan honestos quizás no sea lo de la política. Y antes de definitivamente yo hacer mi comentario, voy a hacerle una especie de chiste. Alguien decía una vez que los políticos son inversamente proporcionales a las mujeres. Y esto por lo siguiente, porque cuando un hombre enamora a una mujer y la mujer le dice que no, él entiende que es tal vez. Que cuando la mujer le dice tal vez, es que sí. Pero cuando le dice que sí, ya no tiene importancia. En la política es totalmente contrario. En la política, cuando un político te dice que sí, es tal vez. Cuando te dice tal vez, es que no. Y cuando te dice que no, no es político. Entonces, partiendo de ahí, sabemos que los políticos nunca te van a decir que no, porque parte de la política es justamente esperanzarte, hacerte creer que las cosas están bien y que marchan de maravilla, pero a veces no es cierto. La política pudiera manejarse o interpretarse como tener una casa, pero con un alto préstamo en el banco. Y la gente dice, mi casa, pero no es tuya. Esa casa es del banco hasta que tú termines de pagarla. Partiendo de esos comentarios que parecen aislados, entraremos entonces a ver algunos detalles de la entrevista. Para mí fue de gran importancia ver que el presidente Danilo Medina es un hombre muy inteligente, más de lo que nosotros pensamos, y con alguna tartamudez, porque se nota todavía su tartamudez, aunque ha mejorado mucho. Me hizo recordar aquella película famosa del discurso del rey. Un rey realmente muy, muy inteligente, pero que tenía dificultades para expresarse. De manera particular, pienso yo que quizás el presidente habla poco porque él entiende que quizás su discurso no es competitivo con un discurso de Leonel Fernández, con un discurso del extinto Peña Gómez,
con un discurso de Joaquín Balaguer, y si no lo puedo hacer mejor, pues prefiero no hacerlo. Pero de que es inteligente, es inteligente. Y esa entrevista dejó notar que el presidente elegía qué contestar y cómo contestarlo, y que las preguntas de Yagna estaban elaboradas, porque a veces cuando se terminaba una respuesta, pues no venía una pregunta que fuera subsecuente a lo que había sucedido, sino que eran preguntas que nada que ver con lo que él acababa de decir. Ese fue mi punto de vista, desde la formación de las preguntas. Ahora bien, varias cosas llamaron mi atención en la exposición del presidente Danilo Medina. Y me parece que es una persona, como su esposa es psicóloga, quizás él ha aprendido bastante de psicología. Cuando se le preguntó de sus hijas, que ya 2 se han casado, habló del nido vacío, que es un término muy psicológico, que es el proceso de duelo por el que pasan los padres cuando los hijos se van de la casa o se casan. Sí, porque uno pretende que los hijos se mantengan con uno. Pero también me di cuenta, y esto porque él hizo referencia de que cuando él llega a su casa lo único que hace es ver televisión, que prácticamente no ve la televisión local, que no tiene un programa favorito, que a veces ve deporte o que ve series. Cuando hablo de series, porque a mí me gusta también ver muchas series, y hay una que es de mis favoritas, es Lie to Me, Miénteme si puede. Y me parece que tanto el presidente como sus asesores han visto bastante esa serie, porque pudimos ver un presidente que estaba nervioso, que movía mucho los pies, que gesticulaba mucho con las manos, pero también ha aprendido a que no lo delaten sus movimientos. Y veíamos cómo apretaba las manos así, pero pudimos ver en momentos que no podía controlarse, que se llevaba la mano a la cara. En esa misma serie de Lie to Me, se habla de que cuando las personas mienten, tienden a llevarse las manos a la boca, porque el cerebro y la boca están hablando cosas diferentes. Ese nerviosismo que se notaba en sus pies dejaba mucho que desear. Pero independientemente de eso, hay que destacar que ha visto sus series y le ha hecho caso, porque el lenguaje corporal habla más que la articulación bucal de cuando comunicamos y decimos algo. Vale señalar también que hasta el silencio es más elocuente muchas veces que las palabras. Y en eso el presidente Danilo Medina lo demostró. Dijo que en el 2007, cuando él perdió la convención, él se retiró y que él no hablaba, que decían que sí, él era mudo. Pero que mientras él estaba en silencio, que mientras él no hablaba, él estaba haciendo un trabajo político. Se estaba reuniendo con grupos todas las noches en su casa. Él se reunía con grupos. Él estaba armando su proyecto. Y a veces debemos tomar lo bueno de cada quien. Hay que tomar, en este caso, lo bueno del presidente Danilo Medina. A veces hablar mucho lo que hace es que yerra, que ofende. A veces es mejor esperar para dar una respuesta. Y en relación a eso también dijo que existen los políticos mecha corta y los políticos mecha larga. Hemos escuchado a veces esos términos y quizás no podemos relacionarlo. Los mecha corta son las personas que contestan automáticamente, que tienen un temperamento iracundo. Y los mecha largas son un poco más sanguíneos, piensan mejor las cosas y dan una respuesta más tarde. Y él justificó eso en el momento que lo dijo. Decía que tú no puedes hablar en el bullicio porque no te escuchan. Hay que esperar que se calmen los ánimos para responder algunas cosas. Y todo eso me pareció que estamos hablando de un hombre que ha trabajado la inteligencia emocional, que no permite que nadie lo saque de sus casillas. Pero eso tiene
como decía mi abuelo en el campo, eso tiene un bajadero. Quizás todas esas alergias que hemos notado que en algunos casos le da al presidente de la República puede ser producto de querer expresarse y se controla y no lo hace, porque en psicología se maneja el término de somatizar. Y cuando nuestras emociones no salen de manera adecuada, cuando no decimos lo que queremos, pues se tiende a somatizar y el cuerpo entonces habla. Pero vale señalar que el manejo del presidente, si bien no respondió o no se le hicieron las preguntas que cada uno de nosotros como dominicanos hubiese querido hacerle, él manejó su entrevista como él quiso llevarla. Y hablando de eso, me gustó mucho algo que dijo el presidente, y que todos, a los que nos gusta la política, a los políticos y a los que pretenden candidaturas, debería llegarle. El presidente se refirió a que es necesario conocer la sociedad. Él dijo que la política es una profesión. Yo le agrego que también es un arte, pero la política es una carrera, se estudia. Y si no conocemos nuestra sociedad, si no sabemos cómo piensa nuestra gente y las cosas, si no conocemos la historia de lo que se ha hecho antes, hay un dicho por ahí que dice, el que no conoce su historia se obliga a repetirla. Es necesario que todos los partidos políticos, no solo el PLD, retomen el hecho de educar a sus participantes, porque ya lo dijo el presidente y yo corroboro, yo estoy totalmente de acuerdo con él. No podemos manejar una sociedad que no conocemos. No vamos a conseguir los votos. No vamos a conseguir que esas personas se adhieran a nosotros si no sabemos cómo piensan, si no sabemos su historia. Y esto de las visitas sorpresas, aunque sabemos que no son sorpresas, son interesantes porque él dijo, yo no hablo mucho, pero yo hablo mucho. O sea, yo no hablo mucho quizás en los medios, pero yo voy a donde está la gente que no puede venir donde mí para constatar sus necesidades. Quizás el presidente no resuelva nada, pero el hecho de que vaya donde están los que no pueden venir donde él, hay que reconocer que crea un populismo o una popularidad que yo no estoy de acuerdo con lo que él dijo. Él dice que él tiene una popularidad de un 65% y que le han dicho que él ha bajado, pero que él tenía un 90%. Eso nunca fue posible, ni lo es. Y el 65 está en su mente como el famoso 62 de aquella vez en las elecciones que él dijo que tenía. Y después que tú afirmas muchas veces una mentira, pues termina siendo una verdad o simplemente puede manipular la verdad. Pero parece que en eso él es muy bueno, el presidente. Él tiene una autoestima muy elevada. Él entiende que tiene un 65% de personas que lo apoyan. Y quizás eso sea a lo interno de su partido. Nosotros no conocemos mucho cómo funciona el PLD a lo interno. Pero un 65% a nivel de población, habría que ver cuántos haitianos hay ahí. Otra parte, de lo que habla el presidente, que dice que él ha creado una mesa de competitividad a nivel del Palacio, a nivel de la presidencia. Y que independientemente de que ya estamos hablando o estaríamos hablando de una revolución industrial casi de una cuarta etapa y que nosotros tenemos lugares donde todavía no llegamos o no estamos conscientes de estar en la segunda, que es necesario todavía, que hay que hacer muchas cosas y que el gobierno es de todos. Ojalá y eso en lo adelante se cumpla, que el gobierno sea de todos y que sea más participativo, porque no es lo que se maneja a nivel de lo que uno oye que dice la gente en la calle. Otra cosa que vimos, cómo se salió el presidente de abajo de la patana con la pregunta de si va a ser candidato en el 2020. Se acoge a la nueva ley de partidos recién aprobada en el dicho de que él tiene hasta marzo del año que viene
para poder decir o inscribir una candidatura, lo que quiso de alguna manera decir que era extemporáneo, afirmar si él va a ser candidato o no va a ser candidato. Y también dijo a nivel de crear una bola de humo de que el PLD no está dividido, que dice que los candidatos dividen. O sea que en ese sentido, quizás, digo yo, le quiso tirar un jarrito de agua a Leonel, diciendo: si tú vienes ahora con aspiraciones, tú eres que está dividiendo el partido, vamos a esperar lo que establece la ley y vamos a dejar a quieto para nosotros mantener el partido unido, porque quienes dividen son los candidatos. Así que en ese sentido y con lo que habló el presidente, a mí me pareció que no fue la entrevista que soñamos los dominicanos, no se respondieron preguntas que quizás a mí me hubiera gustado hacerle, pero se manejó lo mejor que pudo, controló sus emociones y me pareció estar viendo unos de esos episodios de la serie Lie to Me, Miénteme si puede, pero se ha manejado muy bien. Yo quiero decir que no soy PLDista, así que le deseo suerte al PLD, pero este país tenemos que cambiar. Cuando Yagna le preguntó sobre el asunto de cómo él veía el hecho de que los partidos políticos se manejan entre sí, él lo que habla es de que los partidos tienen que reconocer que tienen personería propia, que son seres vivos, porque tienen seres vivos. Y quizás en eso lo que nos quiso decir es que los que tienen partidos políticos, los que dirigen partidos políticos, deben reconocer que están formados por personas y que esas personas son las que son importantes, que el hecho de que un candidato gane o pierda no puede desmembrar un partido. Y quizás en eso otros partidos deban tomar conciencia de que si yo tengo un grupo y el otro tiene un grupo, ¿verdad? Como se crean los grupos de candidatos, debemos tratar de velar por el partido. Porque si el PLD tiene casi 20 años gobernando, ha sido porque ha manejado esa parte, esa intríngulis, donde el partido es más que el candidato. Así que yo creo que hay muchas enseñanzas de esa entrevista del presidente Danilo Medina, porque no todo es malo. Y los que somos aprendices de la política debemos llevarnos de lo que han tenido éxito en la política. Y el PLD ha tenido éxito en la política, por como sea, por las buenas o por las malas, comprando a todo el que se venda o pagándole a todo el mundo. El fin no importa. Si nos vamos a Maquiavelo, el fin justifica los medios. Ellos lograron lo que han querido, se han mantenido en el poder, y mi exhortación, para ya irnos a una pausa, es que los partidos que quieran llegar al poder deben analizar qué hacen los que se mantienen en el poder. Seguimos con más en Vertical.